Busquen el libro de los Proverbios, capítulo 28. Proverbio, capítulo 28. Y vamos a leer el verso 13 y 14 este proverbio. Así que en mi reverencia al Señor y la palabra nos ponemos de pie, hermano, y damos lectura en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, dice la Iglesia. Dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que lo confiesa se aparta alcanzará misericordia. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Amén. Oramos un momentito. Señor, te damos gracias. Agradecido, Señor, por esta mañana. Gracias por darme esta oportunidad de poder ministrar su palabra. Bendice la iglesia esta mañana. Háblanos, Señor, danos entendimiento. Derriba todo tipo de impedimento que pueda estar surgiendo. Y, Señor, que estemos atentos a lo que tú nos quieras hablar esta mañana. Te damos gracias. Encomendamos en Cristo Jesús todo para tu gloria. Amén y amén. Toma asiento, hermano. Sé que este es un tema que muchas veces nos gusta escuchar cuando hablamos del pecado. Pero hoy vamos a hablar del pecado porque es lo que Dios quiere que hable. Y cuando hablamos del pecado estamos hablando de violar la ley de Dios. Sabemos que violamos los mandamientos, ordenanzas, pero también sabemos que muchas veces el pecado nos lleva a violar muchas leyes. Si miramos cuántas veces estamos violando leyes de tránsito, cuántas veces violamos aquí, violamos allá. Porque el pecado, hermano, está dentro nuestro, por más que nosotros quisiéramos decir que no pecamos más, mentira, porque mientras el viejo hombre esté vivo, siempre habrá pecado en uno. Solamente el pecado va a desaparecer el día que uno muera. Pero mientras el viejo hombre esté vivo, hermano, siempre el pecado se va a manifestar de una manera o de otra. Si miramos Romanos, aquí Pablo habla claro sobre esto, es Romano. Si miramos Romanos 7, 15, vamos a ver acá lo que Pablo expresa sobre lo que es el pecado. Nos demos cuenta realmente que el pecado se mueve en uno de una manera que nosotros no imaginamos. 7:15 de Romanos dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino que lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer hacer el bien está en mí, pero no hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, hermano, el pecado siempre estará sobre uno y siempre estaremos pecando. De una manera o de otra, diariamente, usted comete pecado. Y si miramos como iglesia, vamos a ver realmente que hay pecados que se manifiestan muchas veces y no nos damos cuenta. Uno de ellos es la mentira. ¿Quién no miente? ¿Cuántas veces se miente muchas veces en el día? O quizás por ahí, que hay muchas maneras de mentir. El orgullo, la desobediencia, la rebeldía, la falta de respeto. Eso lo vivimos dentro de la iglesia. No hay respeto muchas veces por las autoridades, por un líder. ¿Por qué? Porque el pecado siempre está en uno. Siempre se mueve en uno. Siempre se manifiesta en uno de una forma o de otra. Por más que usted quiera decir que no, imposible, hermano, porque el pecado
mora en uno. Si usted mira Gálatas 6, 7 y 8, dice, no ignoréis, pues Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, eso segará. El que siembra para la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu segará vida eterna. Entonces, hermano, muchas veces queremos burlar a Dios con el pecado, pero el pecado, hermano, jamás vamos a burlar a Dios por el pecado, porque Dios sabe lo que somos, lo que hacemos, quiénes somos. Por eso es importante darnos cuenta, hermano, que el pecado siempre está sobre nosotros. Pero acá dice lo que hemos leído, el que encubre su pecado. Hermano, ¿cuántas veces, hermano, encubrimos el pecado? A veces como iglesia, hermano, estamos encubriendo el pecado de alguien. Escuchen, jóvenes, ¿cuántas veces está encubriendo el pecado de una amiga, un amigo? Que usted sabe que hizo algo malo y le dice, no diga, por favor, no conté esto. Te lo confío a vos, hermano. Sin darse cuenta, usted está encubriendo el pecado del otro. Yo cometí el error, hermano, de encubrir el pecado muchas veces. Cuando hacíamos consejería, me acuerdo, hubo gente que decía, no, por favor, no cuente a nadie esto, porque no quiero que nadie se entere de esto. Y yo le falté respeto, en el caso del pastor, a no contarle cierto pecado que alguien cometió, hasta que Dios un día me amonesta y dice, anda y cuéntale lo que sucedió. Dios tuvo que amonestarme, me acuerdo en aquel momento, para yo venir y hablar con el pastor, si el pastor pasó esto y esto en tal persona. Y a veces, hermano, estamos cubriendo el pecado entre nosotros mismos. Y somos cómplices de eso. Porque usted no está protegiendo a su hermano. Al contrario, lo está dañando. Pues si usted lo va a ayudar a reaccionar, a reflexionar, a arrepentirse, sería bueno. Pero si usted está ocultando el pecado de su propio hermano, usted es cómplice. ¿Entiende? Y muchas veces pasa dentro de la iglesia esto. ¿Por qué? Porque muchas veces no tenemos temor a Dios, hermano. El pecado nos aleja de Dios, el pecado nos lleva a no temer a Dios. Pero, hermano, el pecado jamás se va a poder encubrir delante del Señor. Dios conoce todo y sabe todo de uno. Por lo tanto, hermano, un día todo va a salir a luz. Nada queda oculto. Todo a su tiempo sale a luz, todo. Por más que usted quiera, hermano, ocultarlo, llegará un día que todo saldrá a luz. Porque realmente todo un día sale a luz. No hay pecado que quede oculto delante de los ojos del Señor. Todo sale a luz. Si usted mira Isaías, vamos a Isaías 56, 29, Isaías 29. Capítulo 15. Dice, hay los que se esconden de Jehová, encubriendo el consejo y su obra están en tinieblas. Dicen, ¿quién nos ve? ¿Quién nos conoce? A veces, hermano, queremos ocultar delante del Señor nuestros pecados. Y Dios es un Dios que ve, que escucha, que sabe perfectamente lo que somos, lo que hacemos. Si usted mira Marcos 4:22, Marcos 4:22, mire acá, hermano, este texto, donde Marcos dice,
Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a luz. Todo, hermano, su tiempo. Todo tiene su tiempo. Usted no puede encubrir el pecado, no puede ocultarlo por más que quiera. Porque donde usted esté, mucha gente se va a la iglesia con algún problema, pero ¿dónde va a llevar el problema? ¿Por qué? Porque no es capaz, tiene la valentía de enfrentar el problema. Por eso es importante darnos cuenta, hermano, que el pecado siempre, de una manera u otra va a manifestarse en el corazón de uno. Mejor dicho, lo va a sacar Dios a luz porque creemos que lo hemos olvidado, pero no. Miren lo que dice Jeremías 16, 17 de este libro. Jeremías. Vamos al libro de Jeremías. Trato de ser medio rápido hoy por el tiempo. Yo sé que después hay otras cosas. Vamos a Jeremías. ...16, 17... Dice, porque mis ojos están sobre todos sus caminos, los cuales no me son ocultos, ni su maldad se esconde de la presencia de mis ojos. Hermano, todo sale a luz un día. Dios ve todo, observa todo. Nada puede usted ocultarle a Dios por más que quiera. Nada. A veces queremos tapar las cosas, pero llega un tiempo... Dios es paciente, nos espera, nos da oportunidades, pero en el momento de todo sale a luz. Sé que muchos hombres han caído, pastores han caído de esto, hombres, líderes, mucha gente ha ocultado el pecado y cuando salió a luz perdieron todo lo que tenían. Un ministerio, familias. ¿Por qué? Porque el pecado los atrapó, hermano. Y el diablo es tan astuto, hermano. Él te va a llevar a la tentación para que también hasta seducirte. Y una vez que lograste el objetivo, él después te va a volver a atacar. Diciéndote, ¿qué hiciste? ¿Qué has hecho? Mira lo que perdiste. Y usted cae en la trampa de la seducción y después de la burla del mismo diablo. Porque el diablo siempre va a seducir a usted. Y después que usted caiga, lo va a atormentar, acusándolo por lo que hizo. Y a veces nos damos cuenta de cómo trabaja el enemigo sobre la vida del cristiano. Debemos darnos cuenta que hay una guerra permanente que tenemos como cristianos. Mientras estemos vivos, mientras tengamos vida, siempre el pecado va a estar delante de nuestros ojos. Y el diablo va a tratar de tentarnos siempre. ¿Cuántas veces, hermano, usted pone mirada a veces en lugar donde no tiene que hacerlo? Usted va caminando por la calle, quizás una jovencita hoy en día, la forma que se visten las personas, y por ahí usted le fueron los ojos. Yo me acuerdo el profesor Montenegro me dijo una vuelta, hermano, es importante mirar 30 segundos bien y después dejar de mirar. Pero esos 30 segundos me fue tentado y ya pecó. Pero siempre el pecado va a estar sobre uno, hermano, por más que usted me diga que no. Por eso darnos cuenta que no podemos jamás encubrir el pecado. Yo lamento muchas veces porque he visto hombres en este lugar que han encubierto el pecado y a su tiempo han perdido todo. Y es triste realmente después que vos le servís al Señor un tiempo, Dios te ha honrado con algo y lo podás perder. Nadie está libre de esto, hermano. Nadie. Pero lo importante es que no se pierda el temor a Dios. No se pierda la comunión con Dios. Todo siempre el pecado va a tratar de atraparte de una forma o de otra. Miremos Salmo 95, y después quiero tocar algo más profundo.
Salmo 96, 69, mejor dicho, 69, 5. Salmo 69, 5. Dios, tú conoces mi insensatez y mi pecado no te son ocultos. ¿Puede tapar usted el pecado? No. Veremos acá un ejemplo de alguien que quiso encubrir el pecado. Vamos al libro de Segunda de Samuel. Yo voy a pedir, Silvina, ahora que te prepares. Segunda de Samuel. Vamos a leer el capítulo 15 y acá vamos a mirar la historia del rey David. Cómo David quiso ocultar el pecado. ¿De qué manera quiso ocultarlo? Léeme, Silvina, 11, 2 Samuel capítulo 11, léeme hasta el verso, hasta el verso 5, léeme primeramente. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab, y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David, diciendo: estoy encinta. Aquí vemos a David. David era rey. En aquel tiempo David tenía que estar en la guerra. Pero era el tiempo de guerra, el tiempo donde los reyes salían a pelear. Sin embargo, David se quedó. Y no solamente se quedó, sino que el diablo lo atrapó en una tentación sobre una persona, una mujer, que él vio desde lo alto del palacio lo que estaba haciendo. Y la mandó a llamar. Y se acostó con esta mujer. Y el problema, hermano, de esta mujer, de David, que esta mujer queda embarazada. Aquí vemos a un David cometiendo un terrible pecado. Y para peor, hermano, la mujer queda embarazada. ¿Se imagina usted para un rey que de golpe se sepa que el rey cometió este terrible pecado? En aquel entonces, esta clase de pecados debería considerarse un pecado de muerte, y por lo tanto muchas veces la gente era matada a piedrazos por el pecado cometido. Y David aquí, me imagino David pensando: ¿y ahora qué hago? ¿Cómo arreglo esto? ¿De qué forma? ¿De qué manera? Por más que él era rey, no podía, porque era un pecado que había cometido contra Dios. Y el diablo, hermano, planifica las cosas y sabe realmente qué hacer. Y el diablo trabajó sobre David y lo llevó a hacer algo terriblemente grave. Seguimos leyendo ahora, Silvina, léeme del 6 en adelante. Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías Eteo. Y Joab envió a Urías a David. ¿Quién era Urías? Urías era el esposo de Betsabé. Urías era un soldado del rey. Y Urías estaba en batalla. De allá David lo mandó a llamar. Lo sacó de la batalla para que venga al palacio. Seguí leyendo, Silvina.
Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab, y por la salud del pueblo, y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías: desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Acá, espera un chiquito. Aquí vemos cómo David trata de encubrir el pecado. Cómo trata de tapar el pecado. ¿De qué manera? Obligando en cierta manera a este hombre que lo había llamado para que vaya a su casa. Inclusive le da comida, le prepara un banquete para que él vaya a su casa y duerma con su mujer. Entonces, si hacía esto, David se zafaba. ¿Vio cómo el diablo trabaja? Eso es astucia del diablo. Seguimos leyendo. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor, y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David, diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías: ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Ahí está, pero un chiquito, ¿eh? Otra vez David, ¿ves? ¿Por qué no fuiste a comer a tu casa? ¿Por qué no fuiste a descansar a tu casa? Tenía de vacaciones, No. Urías era un soldado fiel al rey. Él no miraba a su mujer, y miraba el servicio que él brindaba. Esto es importante, nos cuenta, hermano, cuando tú sirves a Dios, debes ser fiel a Dios siempre. Nada debe apartarte de fidelidad a Dios. Urías no quería dejar ir a su casa para estar con su mujer porque él pensaba en su compañero, en su responsabilidad. Él pensaba en los compañeros que estaban peleando y mientras que él iba a ir a dormir con su familia, viendo que los demás estaban peleando, batallando. Eso es lo importante, hermano, darnos cuenta que un hombre de Dios es un hombre fiel, que no abandona en su pelea. Permanece fiel a aquel que lo llamó. Seguimos leyendo. Y Urías respondió a David: el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. ¿Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer? Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Acá está, ve la fidelidad. Hombre fiel. Seguí leyendo el 12, Silvina. Y David dijo a Urías: quédate aquí aún hoy y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Seguí el 13, a ver. Y David lo convidó a comer y a beber con él, hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con sus siervos, con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Acá está, mire, David hasta lo emborrachó. Dijo, borracho, usted se va a ir. Ni borracho ese hombre se fue a su casa. Eso es fidelidad, hermano. Eso es temor a Dios. David trataba de encubrir su pecado de una manera o de otra. Seguimos leyendo. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. Y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente, en lo más recio de la batalla, y retiraos de él, para que sea herido y muera. Vamos chiquito acá. Aquí vemos, hermano, cómo David actúa. Como un hombre que era rey, que alababa al Señor, que servía al Señor, de golpe cambia totalmente. Ese hombre bondadoso, generoso, que había juntado delincuentes para pelear, y ahora actúa de otra manera. Un hombre rencoroso, un hombre que no le importaba la vida del soldado que estaba sirviéndole. ¿Qué hace él? Le da una carta para que el jefe del ejército lo ponga al frente para que este hombre muera. Mire usted cómo el diablo hace las cosas, cómo trabaja.
donde puede llevar muchas veces el pecado a un ser humano. ¿Cuántos casos de infidelidad ha habido donde tanto el hombre como la mujer, al enterarse, mató a su pareja? Y aquí David trata de tapar de esta manera el pecado que le hizo y trató de que este hombre fuera a la guerra, pero que muriera. No le importó la vida de Urías, no le importó. Para él la vida de Urías no valía nada. Él quería encubrir de una forma u otra el pecado. Y aquí vemos al manto lo que pasó con Urías, no vamos a leerlo porque va a ser muy largo. Urías muere. Cuando da noticia a léeme el 24, Betty, Silvina. Pero los flecheros tiraron contra los siervos desde el muro, y murieron algunos de los siervos del rey, y murió también tu siervo Urías Eteo. Seguí leyendo. Y David dijo al mensajero: así dirás a Joab: no tengas pesar por esto, porque la espada consume. Ora a uno, ora a otro. Refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas, y tú aliéntale. Miremos acá, ¿qué dijo David? No tengas que pasar por esto, no te preocupes, ya murió en la guerra. Pero ¿quién lo mandó a la muerte? El propio David. ¿Se da cuenta de lo que hace el pecado? ¿Dónde puede llevar el pecado al ser humano? ¿Dónde puede caer uno por el pecado? Miremos acá. El verso 26, Silvina, y léeme el 27. Oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido, y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Más esto David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. ¿Se da cuenta usted lo que es el pecado? ¿Cuánto dañamos a Dios muchas veces por lo que hacemos? Pero mire, acá David pensó que, bueno, ya la criatura había nacido, o sea que ya hacía quizá un año y pico. Y habrá pensado David, bueno, el Señor se olvidó de esto, no se acordó de esto. Zafé, la pasé a esta, ahora sí, no hay problema. Todo quedó oculto. Pero hermano, nada quedó oculto. Todo sale a la luz a su tiempo. Dios muchas veces va a enviar mensajeros para que te hablen. Y te vas a encontrar quizás con sorpresa muchas veces lo que te está pasando o por qué te está pasando. Aquí Dios usa un profeta del 12, Silvina. (12:1). Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. Seguí leyendo. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas, para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán. Ahí nomás, ahí mirá. Ahora David reacciona de una manera increíble.
Él no se estaba dando cuenta que Dios estaba hablando a él. Porque el pecado, hermano, entorpece. Y nos damos cuenta que Dios nos está hablando siempre, en cada reunión Dios te está hablando. Dios de una manera u otra nos está hablando, pero nosotros a veces endurecemos nuestro corazón, nuestros oídos los tapamos. Dios le estaba hablando a David por medio del profeta, pero David no reaccionó de otra manera. Y entonces dijo Natán, vive Jehová que tal hizo es digno de muerte. Aquí vemos como David dice, este hombre que hizo eso debe morir. No se da cuenta que era el mismo que había hecho eso. Seguí leyendo, Silvina. Vive Jehová que el que hizo tal es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Ahí nomás. ¿Por qué tiene que pagar por 4 veces más? Porque esa era la ley que había. Si alguien robaba algo, tenía que devolver 4 veces más lo que robó. Por eso David usa parte de la ley para decirle, seguir leyendo, Silvia. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además, te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Acá está, ¿ves? El pecado fue descubierto. Ya no podía David tapar más nada. Ya todo fue descubierto. Todo fue descubierto. Seguí leyendo, Silvina. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Uríes Eteo heriste espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Ahí está. Hermano, si usted mira a Israel, Israel es un país odiado, una nación que todo el mundo odia. Si las naciones se unieran hoy a Israel, lo quisieran liquidar, sacarlo del mapa. ¿Y dónde? ¿Por qué? Esto es lo que hizo David. La consecuencia del pecado de David cayó también sobre Israel. Hoy Israel es un país que vive en guerra. Hace poco, paró la guerra, pero ¿cuánto tiempo estuvieron matándose? Dinero invertido, ¿cuánta gente murió? ¿Cuánto dinero se invirtió? Ahí están las consecuencias del pecado, hermano. El pecado puede caer sobre una nación, sobre una ciudad, sobre un pueblo, sobre una misma congregación muchas veces. Seguí leyendo, Silvina, ya terminamos acá. Así ha dicho Jehová, he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y les daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Aquí vemos 2 cosas importantes. En primer lugar, que el pecado salía a la luz, y lo que David hizo en lo oculto, Dios le iba a sacar a luz. Y aquí vemos cómo David reconoce el pecado. Pequé contra Jehová. Y Dios lo perdonó a David. Dijo, no vas a morir. Pero ¿dónde cayó la consecuencia? Seguí leyendo, Silvina. Mas, por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Aquí vemos la consecuencia del pecado cayó sobre la nación y sobre una criatura inocente. Hermano, toda consecuencia del pecado cae. Usted no va a escapar de las consecuencias del pecado. Tarde o temprano las consecuencias van a caer. A veces creemos que pecamos, está bien, pedimos perdón, no pasó nada, Dios me perdonó, sí.
Pero lo que no, Dios no quita la consecuencia del pecado. Dios perdona, sí. Él perdona, pero no quita la consecuencia del pecado. ¿La podrá aliviar? Sí, pero no la puede quitar. ¿Por qué no puede violar su palabra? Lo que está escrito se cumple, sí o sí. Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, eso también segará. Entonces, hermanos, tengamos cuidado. No hagamos cosas que mañana tengamos que sufrir, porque el pecado muchas veces trae juicio. Y los juicios de Dios caen muchas veces sobre enfermedades terribles. Gente que vive postrada por años por causa de una enfermedad, pero ese juicio es de Dios por el pecado mismo. A veces queremos ocultar las cosas, escapar a esto. No, hermano, jamás usted va a poder escapar. Pues es importante confesar siempre a Dios el pecado. El pecado nos aleja de Dios, el pecado nos quita la comunión con Dios. Hoy yo escuchaba a la hermana alabar al Señor, veo que le han cambiado el ritmo a la alabanza. Estamos todos modernizados, hoy vamos corriendo carrera con la alabanza. Elías oró, dice, y fuego cayó. Si la iglesia orara, como dice la canción, habría fuego en esta iglesia. Caería fuego. Habría presencia de Dios. ¿Por qué no alabamos al Señor con alegría? Porque no oramos nunca. Porque damos al Señor, decimos, Señor, buen día, ¿cómo está? Acompáñeme el día, protéjame y nos vemos más tarde. Hermano, muchas veces queremos ver la gloria de Dios. No olvidamos, para que buscar la gloria de Dios hay que buscar su presencia, buscar su rostro, humillarnos delante de Él, clamar delante de Él, para que Él derrame la bendición que queremos nosotros. Y no creer que todo viene porque sí. Dios es un Dios fiel. Busquemos y clamemos a Dios y creamos que Dios va a enviar ese fuego que estamos esperando. Porque Dios es fiel. Te voy a contar algo, hermano. Betty tenía que cambiar un medicamento que le había recetado el médico. Entonces habíamos propuesto, bueno, digo, Betty, vamos a hacer una cosa, tomá esto que tenés por ahora y empezar el 1 de febrero. Bueno, el otro día se viene le llama al médico para que le indicara realmente cómo debería tomar la medicación. Entonces el médico le mandó y le dijo, bueno, tenés que tomar una por día. Y dije yo, Betty, bueno, Betty, empecé mañana. Era el día 31. El día 30, mejor dicho, el día 30, cuando el médico le avisa. Digo, Betty, buscá el medicamento y empezarlo mañana. Buscó el medicamento y no lo encontró. No estaba por ningún lado. Buscamos por todos lados, dimos vuelta al ropero, sacó ropa, sacó aquí, no aparecía el medicamento. No encontrábamos el medicamento. Yo voy a tener que tener problema, dejarlo. Había gastado 45,000 pesos por ese medicamento. Y le digo, no tenga problema. Pues ahora cuando compré de vuelta, pesalo. Y oramos al Señor, le digo, Señor, muéstrame, revélanos dónde está el medicamento. No puede ser parecido de acá. En algún lugar tiene que estar. Y el día 31, hermano, si me da por dar vuelta unos papeles que tenía abajo de un televisor, y estaba el medicamento ahí. ¿Por qué Dios no permitió que lo encontráramos antes? Porque Dios respeta la primera palabra que tú dices. Yo le dije el 1 de febrero, y ahí estaba, hermano. Dios es fiel en tu oración. Tú eres fiel cuando tú le pides. Dios es fiel que te va a dar el día justo que vos le pedís algo. ¿Por qué Dios no nos dio antes al medicamento? Porque yo habíamos propuesto que el primero empezara a tomar. ¿Se da cuenta cómo Dios responde a oración? ¿Cómo Dios es fiel? ¿Cuánto tenemos que aprender de la fidelidad de Dios? ¿Cuánto tenemos que entender lo que es fiel, lo que es ser fiel? Porque Dios es fiel siempre, y será siempre fiel. Porque busquemos a Dios en oración, hermano. Pero vamos a cortar mensaje, hermano, esta noche, vamos a cortarlo ahora porque ya no podemos más. El tiempo no me lo permite. Hermano, busquemos el perdón de Dios.
Busquemos restaurar la falta delante de Dios. Tratemos de que el pecado que hemos cometido lo saquemos a luz, porque Dios sabe y conoce el pecado nuestro. No mantengamos oculto las cosas, hermano. Es tiempo de decir, Señor, yo reconozco que he pecado contra ti. Esto es lo malo. Yo vengo a usted esta mañana reconociendo mi pecado y pidiéndole perdón.